Presentación de mi tesis. El título de la tesis es Efectos moderadores sobre la demanda residencial de la energía eléctrica. El contenido de la misma, hay una introducción y obviamente hay cada capítulo con los resultados, la discusión de los resultados, las limitaciones y agenda para la investigación futura y las conclusiones generales de la tesis. En el tema de la introducción es preciso hacer notar que hoy en día la electricidad es utilizada en toda la existencia del ser humano. Sin ella la vida moderna no tiene sentido. Es más, la electricidad hoy en día se le ocupa para producir bienes y servicios, digamos, ¿no? Y se le ocupa además a la par que se ocupa electrodomésticos. Pero la determinación de la demanda eléctrica ha sido ampliamente documentada por econometristas, economistas, pero no se ha llegado a un consenso de cuál es el mejor modelo que se ocupa, digamos, ¿no? En realidad hay una serie de modelos, como ustedes pueden ver ahí, pero, digamos, esa revisión de la literatura, en realidad, que se sepa, no hay estudios que intenten modelar la demanda residencial donde se utilice la metodología de interacción en la regresión. En ese sentido que nosotros creemos que sería, digamos, un buen modelo para poder, digamos, modelar la demanda de energía eléctrica. Fueron hechos en 2017, en 2012 y 2017, abordan la demanda eléctrica desde un punto de vista del pronóstico, pero no hay ningún estudio donde se vea la demanda, en realidad la demanda en sí, de qué determina la demanda a nivel departamental, peor, digamos, a nivel de la demanda residencial eléctrica. En ese sentido, digamos, el objetivo de esta investigación es estimar la demanda residencial agregada de energía eléctrica en el área integrada del departamento de Santa Cruz, empleando información mensual durante el periodo 2008-01 a 2019-12. En particular, estudiaremos la función de demanda y el comportamiento de los consumidores ante cambios en el nivel de precios de la electricidad o en el nivel de ingresos de los individuos o los hogares. Tenemos dos hipótesis. La primera es que se argumenta que los consumidores son sensibles tanto a variaciones en el nivel de precio como a variaciones del ingreso. Por otro lado, también la otra hipótesis sostiene de que la electricidad o la demanda de la electricidad no solo depende del precio o el ingreso de los consumidores, sino que también depende de otros factores como el número de consumidores, el consumo de gas, el consumo de agua potable, del clima y de la demanda de electrodomésticos. En el tema de la parte teórica, que se compone de la teoría de la demanda y la teoría de neoclase de comportamiento del consumidor, la primera, es decir, la teoría de la demanda, siguiendo a Mankiw, quien sostiene que digamos que un bien depende de muchos factores. Uno de los factores principales vendría a ser el precio, digamos, ¿no? Podemos ver ahí una curva de demanda donde a mayor, digamos, demanda, mayor precio, digamos, ¿no? Por otro lado, otro de los factores de la que depende, digamos, la demanda de un bien es el ingreso, ¿no? Aumenta el ingreso, aumenta la demanda, como muestra el gráfico 1. Y además hay una serie de otros demanda de un bien, como el tema de los bienes, digamos, inferiores, que si aumenta el ingreso, disminuye su consumo. Esto para buscar consumir un mejor bien, ¿no? Además hay otro tema que es el tema de los bienes sustitutos y los bienes complementarios, digamos, ¿no? Que están inmersos en el tema de la demanda de un bien. Pero además hay muchos autores, entre ellos Pinding y Rudin-Fier, en 2019, consideran que la demanda de un bien depende del tiempo meteorológico, es decir, también depende del clima. Y esto empíricamente se ha corroborado con varios estudios, digamos, por citar solo algunos: Chévez,
Mastronardi, Lizondo y Cervantes han modelado la demanda eléctrica, por ejemplo, utilizando una variable meteorológica como es la temperatura, digamos. En resumen, podemos decir que una función de demanda está compuesta por esta expresión que dice que la demanda depende del precio, negativamente del precio, positivamente del ingreso, positivamente del número de consumidores, negativamente del precio de un bien complementario, positivamente del precio de un bien sustituto, de los gustos y preferencias de los consumidores y del tiempo, ¿no? Es preciso aclarar que esta teoría supone un mercado competitivo, digamos, ¿no? Lo que no es el caso del mercado eléctrico, no es competitivo, ya que es un mercado regulado, ya que lo que operan son monopolios, digamos. Por ejemplo, la distribuidora local es un monopolio que es regulado, digamos, por el Estado, digamos, ¿no? Es decir, su precio él ya no lo puede poner en cualquier momento. Hay una fecha, cada año puede modificar digamos, el precio a los consumidores finales en base a un estudio, ¿no? En otras palabras, podemos decir que el mercado eléctrico es un mercado rígido, ¿no? No responde inmediatamente al precio, digamos, ¿no? Es decir, el distribuidor local demanda en el mercado mayorista electricidad, en épocas de calor demanda gran cantidad y le suben en el mercado mayorista. Y ella sigue vendiendo al mismo precio. O sea, no le puede subir inmediatamente, digamos, a los consumidores. Porque no lo podría hacer, digamos, ¿no? Porque no tiene los medidores inteligentes y tampoco la ley le permite hacerlo, digamos, ¿no? Por otro lado, tenemos la teoría del comportamiento del consumidor, que básicamente sostiene que lo que busca un consumidor es maximizar una función de utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Y resolviendo, digamos, el problema del consumidor, se aplica Lagrangiano y se deriva a cada variable, digamos, ¿no? La X, Y y lambda. Y luego es igual a 0. Se da donde está dada por la relación entre el precio del bien X con el precio del bien Y, o lo que es lo mismo la tasa marginal de sustitución. Gráficamente esto es cuando la curva de presupuestaria se iguala a la pendiente, o sea, la pendiente de la curva presupuestaria es igual a la pendiente de la curva más alta de indiferencia, digamos. Ahí se da el punto de equilibrio, digamos, ¿no? Pasando a la revisión de la literatura, quise poner aquí, digamos, dónde empezó esta aventura, digamos, de modelar la demanda eléctrica. Empezó en 1951 con un economista de apellido Hugh Tucker, que en el Reino Unido o en Gran Bretaña estudió, digamos, la demanda eléctrica y sacó que el precio es o sea, o la elasticidad del precio es menos 0,89 y la del ingreso menos o positivamente 1,17. Luego le siguieron Halvorsen en el 75, un estudio para Estados Unidos, donde halló elasticidad de menos 1 y menos 1,21 respectivamente. Cana en 2016, digamos, en China para 27 provincias, encontró que la demanda de electricidad residencial es inelástica al precio y al ingreso. Por último, hay unos señores de origen chino, que uno apellida Su, que en 2018 utilizaron una metodología que se llama metaanálisis, donde analizaron 103 artículos que fueron publicados entre 1990 y 2017 y abarcaron el periodo de 1950 a 2014 y encontraron como un resumen de esto, de que digamos que la metodología más utilizada es la de mínimos cuadrados ordinarios y la base de datos más utilizada son las series de tiempo de forma mensual, digamos, ¿no? En el tema del mercado eléctrico boliviano, es
importante saber quiénes son los mayores consumidores a nivel mundial de la electricidad. China es actualmente el mayor consumidor, seguido de Estados Unidos, India, Japón, Rusia, Alemania, digamos, ¿no? Entre otros. Por otra parte, en el lado latinoamericano, más específicamente en el lado sudamericano, el coloso del sur, Brasil, es el que más energía eléctrica consume, seguido de Argentina, Chile, Venezuela. Y nosotros nos encontraríamos en el 10º lugar en el tema del consumo de energía eléctrica. Es importante destacar ahí que el consumo boliviano realmente se ha disparado en estos últimos tiempos, digamos, ¿no? Y va acorde al crecimiento de la economía, digamos, ¿no? Es más, la energía eléctrica, el consumo de la energía eléctrica o el aumento es un importante indicador de la actividad económica, ¿no? Por otro lado, este es el cuadro 2.1 nos muestra el porcentaje de usuarios y demanda de electricidad por categoría en Bolivia. Para el año 2019 podemos apreciar que la categoría residencial tiene el mayor porcentaje de usuarios y tiene el mayor porcentaje de demanda, digamos, ¿no? Seguida de la general e industrial. Este cuadro nos muestra que, al contrario de lo que sucede en otros países, en realidad en otros países la categoría industrial va de primero, digamos, ¿no? Podemos ver, o este cuadro nos revela algo obvio, ¿no? Que Bolivia no es un país industrializado, ¿no? Algo que nosotros, que todos sabemos. Después, en el cuadro 2, nos muestra un poco curioso porque podemos ver que Santa Cruz consume 1.61 veces más digamos que La Paz, siendo que La Paz tiene 1.5 veces más usuarios. Y además Santa Cruz consume 2.34 veces más que Cochabamba, siendo que tienen igual cantidad de usuarios, digamos, ¿no? Realmente Santa Cruz es la locomotora, digamos, si lo vemos desde el punto de vista del consumo de energía eléctrica, realmente es una locomotora, digamos, ¿no? en el tema económico. Mis datos, tengo 13 variables, incluidas digamos, la demanda eléctrica, que es la variable dependiente. No voy a ahondar, digamos, a dónde lo saqué, porque por otro lado, el modelo que estoy ocupando es un enfoque moderador, que sostiene que si una relación de variable independiente se ve afectada por una variable independiente, a esto se llama efecto moderador. Es decir, podemos ver aquí que la variable X1 con la X2, si la hacemos interactuar, afecta a la variable independiente, digamos, ¿no? Eso es básicamente, digamos, el enfoque moderador. En el tema de los resultados, se corrieron 5 modelos, fuimos de lo general a lo particular, la metimos primeramente en el primer modelo, metimos todas las variables, digamos, para ver cómo respondían, y encontramos que un dato interesante es que, fíjense ustedes, el consumo de agua es siempre en todos los modelos va desde 0.42 a 0.50, digamos, se mantiene en todos los modelos, se mantiene, digamos, en un rango que no varía mucho. Por otro lado, un dato interesante es el tema del ingreso, que es significativo al 5% y es de 9.4%. Es decir, si el ingreso varía en 1%, el consumo de energía eléctrica varía en 9.4%. Por otro lado, el precio promedio no es no presenta el signo esperado, ¿no? Y en todos los modelos sale significativo y un rango
en un rango que es, digamos, se mantiene estable, ¿no? Relativamente estable. Después, digamos, cuando hacemos interactuar la temperatura máxima con el consumo de agua, tenemos que la temperatura máxima digamos, estadísticamente significativa al 5% y es 0,23, es decir, cuando la temperatura aumenta en 1%, el consumo de agua, el consumo de electricidad se incrementa en 0,23, digamos, ¿no? Entonces, estos son los principales datos. Por otro lado, también hemos hecho un modelo VAR para ver, digamos, lo que le presenté, estos datos, estos resultados que le presenté son, digamos, resultados contemporáneos, digamos, ¿no? Ya para ver, digamos, cómo evoluciona en el tiempo, eh, por ejemplo, tenemos aquí la causalidad significativamente del ingreso, de la temperatura máxima, del consumo de gas y el número de consumidores. Y de los electrodomésticos solamente al 10%, digamos, ¿no? Por otro lado, al evaluar las funciones de impulso-respuesta en 12 meses hacia adelante, una perturbación positiva del ingreso produce un efecto positivo del primero al tercer mes, digamos, al 2,5, y después se vuelve negativa en el cuarto mes y el mes 11. Después, en el tema de la temperatura máxima promedio, un choque positivo de la temperatura nos produce un efecto positivo en el primero y tercer mes a la demanda eléctrica, luego no tiene ningún efecto. En el tema de energía, de la demanda, del consumo de gas, perdón, no tiene ningún efecto, digamos, a 12 meses, no se ve, digamos, los efectos. Después, en el tema de los electrodomésticos, tampoco se ve, se logra apreciar ningún efecto a 12 meses. En el tema del número de consumidores, es positivo en el primer y casi segundo mes, digamos negativo en el séptimo mes, y responde positivamente a ella misma en el primer al tercer mes, digamos, ¿no? Después, en la descomposición de la varianza de Cholesky, podemos ver que a 24 meses, la temperatura máxima promedio, el consumo de gas, los electrodomésticos, el número de consumidores, afectan en un 87% a la demanda eléctrica. Después, en el tema de la discusión de los resultados, hemos puesto aquí algunos resultados de elasticidad de precio e ingreso en la literatura empírica. Por ejemplo, en la elasticidad precio, podemos ver que tenemos resultados contradictorios, ¿no? Son positivos, van de un rango de 0,54 a 0,60. Todos los demás autores seleccionados, digamos, han encontrado que es negativa, pero esto probablemente se deba a lo que mencioné anteriormente. Bolivia, el mercado eléctrico es un mercado rígido, ¿no? No responde inmediatamente a la demanda de los consumidores. Si hay un exceso de demanda de los consumidores, no se ve reflejado en el precio inmediatamente, sino a un año se ve reflejado, digamos, ¿no? Por otro lado, en el tema de la elasticidad de ingresos, de igual forma encontramos, digamos, resultados contradictorios, digamos, porque las bandas que son pequeñas, es decir, va por decirle, de 0,20 a 0,32, y nosotros encontramos que es de 9,40. De todas formas, debemos ser cautelosos, digamos, a la hora de comparar nuestros resultados con los trabajos anteriores, puesto que
ni el ámbito geográfico de estudio es el mismo, ni los sistemas tarifarios que graban el consumo eléctrico tienen la misma estructura en todos los casos, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos decir en el tema de este cuadro. Y un hallazgo interesante que es de destacar es el tema del consumo de agua, digamos, ¿no? Que tiene una elasticidad que va de 0,42 a 0,50, siendo estadísticamente significativa al 1%. Otro hallazgo interesante lo a 0,23, un nivel de significancia entre 5 y 10. Futura, en el tema de los datos que hemos encontrado de los electrodomésticos, nosotros hemos utilizado la importación para el departamento de Santa Cruz del tema de los electrodomésticos. Aquí sería interesante, digamos, tener digamos, una variable de las ventas de la venta de electrodomésticos en el mercado cruceño, cosa que no le hemos podido encontrar, digamos. Esa es una deficiencia en el trabajo. Es el tema de que nosotros hemos utilizado como próximo del ingreso cruceño, el IGAE. Entonces, porque no hay un indicador para Santa Cruz que nos dé, digamos, el PIB mensualmente, digamos, ¿no? Apenas hay anualmente, ¿no? Entonces, peor va a haber mensualmente. Entonces, tal vez, digamos, sería interesante hacer un INGAE cruceño, digamos, ¿no? Podría ser un tema de una tesis. Otro aspecto es que es preciso analizar con más detalle el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, podemos ver los aspectos socioeconómicos, digamos, de los hogares, por ejemplo, las edades de los que viven ahí, cuántos niños hay, cuántos adultos, si trabajan o no, cuántas habitaciones hay, los metros cuadrados construidos, digamos, son datos que nos los da, digamos, son de corte transversal o son de panel o hechos por encuestas, digamos, específicas que que podría ser, digamos, un tema de investigación futura. Y para esto los que quieran investigar más adelante se podrían, digamos, apoyar en estudios empíricos como el de Mamani 2005, Fernández Villadango 2006 o Bendesu 2010, digamos, ¿no? Que han abordado el tema de la demanda eléctrica desde este punto de vista, digamos, utilizando datos de panel, digamos, ¿no? O encuestas. En las conclusiones generales, se ha contrastado que la demanda de electricidad es sensible al ingreso y no así al precio, ya que hemos encontrado resultados contradictorios. Otros factores que influyen sobre la demanda de electricidad son el número de consumidores, el consumo de agua y la temperatura máxima promedio. La variable electrodoméstico, que realmente es una variable que es importantísima, digamos, en otros estudios, lamentablemente, digamos, significativa, no presentó el signo esperado. Hemos abordado los efectos dinámicos que tienen sobre la demanda eléctrica las variables determinantes a través de un modelo de vectores autorregresivos VAR. Además, se ha estimado la función impulso-respuesta, donde la demanda eléctrica responde de manera positiva los primeros 2 meses a los shocks del ingreso de ella misma. Responde de manera positiva los primeros 3 meses a los shocks de la temperatura máxima promedio y el consumo de gas. De manera positiva los primeros 3 meses y séptimo mes al número de consumidores. No responde a un shock positivo de los electrodomésticos. A las implicaciones para las políticas públicas está el tema de la eficiencia energética. Hoy en día muchos países están encarando que el consumo de los hogares sea eficiente, digamos, ¿no? Entonces, conociendo los determinantes de la demanda, hábitos de consumo de los hogares. Entonces,
es importante desde ese punto de vista este trabajo. Por otro lado, las implicaciones para las empresas de servicios públicos, demanda. Entonces, al conocer, digamos, los determinantes de la demanda eléctrica, ellas podrían achicar la brecha entre lo que compran en el mercado mayorista y lo que realmente demanda, digamos, los consumidores finales. Y esto le ahorraría ingentes cantidades de recursos, digamos, ¿no? No solo en la compra, sino en el tema de la inversión, ya que al proyectar, digamos, un exceso de demanda, también proyectan un exceso de inversión, digamos, que se mantiene ociosa en la mayoría de los casos. En las implicaciones para los hogares, un ahorro de consumo de agua implica un ahorro en el consumo de energía eléctrica. Si ahorra un 50% en el consumo de agua, los hogares ahorrarían un 25% en consumo eléctrico. Desde este punto de vista, estas son, digamos, la importancia del trabajo que hemos hecho. Muchas gracias. Espero sus comentarios. Muy bien, Orlando. Buen trabajo. Creo que ya, como lo mencionaron, desde forma anticipada ya venía con un gran avance y bueno, pues ya básicamente ya su tesis está concluida, ¿no? No sé si tenemos algunos comentarios de los compañeros. Orlando, ¿Verdad? Orlando, ¿a qué crees que se deba las discrepancias entre tu trabajo y el de la mayoría de los otros que has podido mostrar en tu penúltima lámina, más o menos unas 2 o 3 láminas antes? Aquí en esta, Ahí, sí, ahí. aquí en el tema del precio, se debe a que es de demanda, digamos, ¿no? Como sucede en otros países. Por ejemplo, en las horas pico, que es de 3 a 8 de la noche, en épocas de calor en Santa Cruz, debería subirse el consumo de energía eléctrica, aumentarse un 30%, porque demanda excesivamente, digamos, los consumidores. Pero no se puede hacer, la ley no te lo permite, ni tampoco la tecnología te permite, porque los medidores no son inteligentes, no se puede hacer eso, digamos. Aquí pasa un hombre cada mes por todos nuestros hogares a medir la energía eléctrica. Eso ni en Timbuktu, como dice el doctor Cueva, sucede, ¿no? No se hace eso. Entonces sería importante modificar la legislación, ¿no? De que todos los distribuidores tengan energía, tengan medidores inteligentes, ¿no? Para poder, digamos, pasar inmediatamente el precio a los consumidores, digamos, ¿no? En el tema del ingreso, probablemente sea el tipo de variable que hemos utilizado, el IGAE, pero también tiene que ver que en Santa Cruz hay un exceso de consumo de energía eléctrica. Lo mostré en un cuadro anterior, donde Santa Cruz consume unos 65 veces más que La Paz, siendo que La Paz tiene 1.5 veces más hogares, digamos, ¿no? Más consumidores. Orly, yo quería preguntarle algo al respecto. Si la razón, se sabe, se llegó a determinar las razones que hacen que Santa Cruz consuma más que el resto, quizás el uso de aires acondicionados, no sé, algo así. Una explicación es el tema de, si nosotros vemos digamos, gráficamente, hay picos de consumo en los meses de verano. Entonces la temperatura juega un papel muy importante y es más, ¿no? Hemos sacado que la temperatura es, que la demanda eléctrica depende de la temperatura, digamos, ¿no? Es estadísticamente significativo, digamos, ¿no?
Entonces, eso podría ser una explicación, digamos. Interesante, gracias. Orlando, perdón, Wendy. Orlando, ¿no has encontrado trabajos de algún país parecido a Bolivia para que sea comparable las elasticidades? Porque Mira, por lo que entiendo, lo que me está mostrando es como si estuviéramos comparando a Bolivia con un país más desarrollado, en donde tiene mejor tecnología, mejor conciencia de uso de la energía eléctrica, etcétera, ¿no? la Pero tal realidad, vez un país más parecido a nosotros. por ejemplo, Perú no saca, digamos que podría ser Perú, saca otra, pero no, o sea, lo que te quiero decir es que igual comparando, digamos, con países parecidos, con Perú, digamos, podría ser uno que se parece más, igual son diferentes, digamos, ¿no? Ok, Orlando, gracias. Nada, Sí, tal vez un poco, digamos, eso habría que justificar, digamos, o tratar de dar una explicación. Yo lo veo por el lado, la elasticidad precio, lo veo por un lado de la demanda agregada, ¿no? Los precios, bueno, no solamente de un bien, sino los precios en general de la economía. Sabemos de que para el tema de la electricidad existen rigideces, ¿no es cierto? Pero para el tema de los precios de la economía en su conjunto, según la ley de SEI, la oferta agregada genera demanda agregada y esa demanda agregada se ve reflejada en los precios de un conjunto de mercancías. Por eso yo le mencionaba alguna vez que desde el punto de vista en la demostración del equilibrio general, si en una economía existen M mercancías y si consideramos de que la electricidad es una mercancía más, esta mercancía en su precio se ajusta al comportamiento de los precios restantes, desde luego con ciertas rigideces, y eso hace de que el efecto precio sea un efecto de demanda agregada, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí desde esa perspectiva se podría justificar. Pero creo que desde la interpretación tal vez es el elemento que habría que un poco profundizar. ok, Bien, lo demás creo que está bastante sólido. Desde el punto de vista del efecto, de los efectos dinámicos con el modelo AR, creo que se capta bastante bien los impulsos esperados, ¿no? ok, doctor. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. Siga adelante y de igual manera también un documento publicable con esa profundización en ese resultado que está diferente a la literatura. Y en la misma línea que Daniel, creo que también a lo mejor habría que comparar de dónde son estos países, estas estimaciones, y si tenemos estimaciones que sean comparables con economías como la nuestra. Tal vez sería el elemento. Ok, doctor. Buen punto. Bien, Gracias. gracias. Vamos a ir con nuestra última presentación, que es la presentación de Wendy. Sí, se rompe la regla, ¿no? Del primero las damas. En este caso, sí. Me parece genial. La última sobreviviente de las mujeres. Bueno, esperemos que sobreviva después de esta presentación. Ok. Bueno, buenas tardes, doctor y compañeros, los que continúan en línea. Voy a tratar de ser breve, aunque la verdad es que hay muchísima información sobre este tema, más cada día hay más información, así que por ese lado ha sido un reto y una bendición a la vez. Bueno, mi tesis es sobre los impactos del COVID en la economía boliviana. Y para empezar, creo que no hace falta
desgastar el tiempo explicando lo que es el coronavirus y todo lo que ya sabemos y que está representado también escrito en la tesis, sino explicar sobre lo que va a ser la breve exposición de hoy, que van a ser los 3 primeros capítulos desarrollados de la tesis. En el primero voy a hablar un poco de la historia del arte, sobre los papers que se han escrito y los trabajos que se han estado desarrollando, las investigaciones sobre el tema. En el segundo voy a hablar sobre las estadísticas que han sido, bueno, que se han ido desarrollando, que he ido investigando en diferentes áreas de la economía, y no solo de la economía, sino también en torno a, primero a nivel mundial, Latinoamérica y finalmente Bolivia. Y el tercer capítulo que llegaría a ser el desarrollo matemático del modelo. Para iniciar, hablar sobre la historia del arte representaría quizás resumir algo de... Hay más de 150 papers, working papers, también publicados sobre el tema del COVID. Claro que no todos aplican específicamente a mi tema de tesis, pero los que he tomado en cuenta que me parecieron interesantes son más de 70. Claro que cabe mencionar que no hago mención de todos a detalle porque sería perderme el resto de la tarde. Lo que sí hice fue aquí mencionar los principales y en los que más he basado la tesis, que hay papers muy interesantes que se han estado publicando desde marzo, como este de Eichenbaum, Rebelo y Trabant, que tienen este de macroeconomía de las epidemias, y tienen otro también, que ha sido tipo base para mi tesis. Está este paper de Botero, Arellano y otros que desarrolla un modelo DSG para la economía colombiana. Otros papers de historia de Bolivia, como el de Chumacero, que hace un análisis de la situación política de Bolivia en las elecciones del año pasado. Y también otros libros muy, muy interesantes, como uno que me recomendó el doctor, El Cisne Negro. También tuve la oportunidad de trabajar con un colega en un libro que se publicó de la Universidad de Berkeley sobre la situación legal, o una perspectiva legal de todas las publicaciones y las medidas que ha tomado el gobierno en cuanto al COVID desde su inicio. Entre otros que pueden ver, y también informes muy interesantes del Banco Central de Bolivia, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL, del PNUD y muchos otros. Bueno, y ya pasando a la parte que es más práctica, más analítica, a sugerencia, y he podido encontrar un paper muy interesante de Vanegas y otros, que habla sobre este índice global de la incertidumbre de la política económica, que este es un índice global, pero que se mide para poder ver la sensibilidad, por así decirlo, de la incertidumbre de la población mundial. Si podemos ver, afecta mucho la historia y cómo se desarrolla en Estados Unidos, y eso es porque este índice se mide bajo 3 parámetros, y esos componentes, entre ellos están los principales periódicos de Estados Unidos y otros del mundo, otros también de la oficina. Bueno, el segundo componente es sobre informes de la Oficina del Presupuesto del Congreso, y otro tercer componente va relacionado con las políticas en la que se basa una encuesta de pronosticadores. Todo esto se calcula, este es un índice que se llama EPU, por sus siglas en inglés, y se calcula con un promedio ponderado de los PIBs. Hacen como una especie de muestra de países a nivel mundial, y con los PIBs de estos países, como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Reino Unido, entre otros, se saca este índice. Y me parece muy interesante porque podemos ver cómo en la historia, desde, por ejemplo, el 9/11, se ven los picos de incertidumbre en la política económica en el mundo, y cómo se ha disparado, ha venido incrementándose desde las crisis que han habido políticas durante estos últimos 2 años, y definitivamente con el COVID ha sido el pico más alto, si no me equivoco, de la historia desde su inicio.
Y en coordinación con esto también el FMI estuvo comentando hace poco que es posible que la crisis económica que se vaya a vivir en el mundo sea igual o parecida a la de después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para continuar, podemos ver aquí un diagrama que es de los contagiados, muertos y recuperados en el mundo. De todo el porcentaje de contagiados, el 40% se encuentra recuperado y el 2% con una tasa de mortalidad. En Latinoamérica, como pueden observar, tiene un 39%, que al momento son como 13 millones los contagiados, y en Bolivia ya estamos por los 114.000 en contagios. Si tomamos en cuenta también otro tipo de datos, Latinoamérica ahora está encabezando los contagios por millón de habitantes en el mundo, con algo de 313 contagios por millón de habitantes. Perdón, 313.000 contagios por millón de habitantes. Lo cual es preocupante porque si nos ponemos a comparar justamente, y va de la mano, o sea, es como un ida y vuelta, entre el sistema de salud que tenemos, la economía, cómo ha estado viniendo la situación política y económica en los países de Latinoamérica, y si nos adentramos un poco más a Bolivia, bueno, llega a ser, ahí viene el análisis que me pareció muy interesante. En la evolución de la pandemia, el 29 de febrero tuvimos el ingreso del paciente, de la primera persona infectada. El 12 de marzo los primeros reportes de contagio. Ya ha venido así, que podría mencionarlo, pero bueno, voy a demorar. Han pasado el proceso desde el confinamiento, desde la cuarentena estricta o rígida, luego la cuarentena flexible y ahora esta nueva modalidad que el gobierno ha dispuesto esta semana, donde se han tomado diferentes medidas, tanto desde el tema de los bonos, el tema de el papel que ha jugado y que más adelante lo voy a mencionar, el Banco Central de Bolivia en cuanto a la inyección de liquidez y la promoción de este movimiento de la economía que, según lo que se va a ver más adelante, es algo muy positivo para nosotros porque el golpe no va a ser tan duro, por así decirlo. Según las estadísticas, el escenario de contagios es preocupante porque el porcentaje de test positivo o tasa de positividad está en 60%. Según la OMS debería ser el 5%. Y según el parámetro, es el parámetro utilizado a nivel mundial. Entonces, en el total de casos por millón de habitantes, Bolivia solo se encuentra debajo de Chile, Perú y Brasil. Y si comparamos con la cantidad de habitantes, pues es preocupante. Estamos en sexto lugar de muertes por millón de habitantes en el mundo y se realizan menos de 5 pruebas por caso confirmado. Eso está solo en un ratio solo por encima de Brasil. Por ejemplo, para comparar, en Uruguay se realizan 100. Entonces, en este estudio he determinado que nos encontramos en 3 tipos de crisis, lo cual hace nuestra situación algo especial. Una crisis económica, una crisis sanitaria y una crisis política. Si vamos por el punto de vista de la crisis sanitaria, el sistema sanitario actual, como en muchos casos de América Latina, es precario y la oferta de salud es insuficiente. Según datos del Ministerio de Salud, tenemos 430 camas en UTI, perdón. Y según recomendaciones de la OMS deberían haber más de 1.150. Tenemos 3 centros de control de tercer nivel en toda Bolivia con capacidad de hacer PCR, que son un tipo de pruebas de diagnóstico que se hacen durante crisis de salud pública en cuanto a enfermedades infecciosas. Y 11 laboratorios GenExperts, que son otro tipo de laboratorios de testeo rápido para este tipo de pruebas. Lo que nos indica que estamos como un poco atrás con esto y nos pone en riesgo. Entonces, en cuanto a relación, por ejemplo, de médicos habitantes, contamos con 14 médicos para cada 10.000 habitantes, lo que significa
que hay un médico por cada 714 personas. Por ejemplo, en países vecinos hay un médico para cada 333 personas aproximadamente, que sería un ideal, por así decirlo. Entonces, aquí podemos ver un gráfico de la cobertura de seguros de salud por sector, pero donde se ve que ha habido un incremento en la aseguranza de salud en el año 2019, y esto ha sido por una ley, que es la ley 1152, que salió el 20 de febrero, que ha sido bastante oportuna para que la gente pueda acceder al sistema único de salud, universal y gratuito. Bueno, en cuanto a crisis política, podemos inferir que los sectores económicos y financieros vienen con declives por factores no solo económicos, sino también políticos. Y esto se debe a las elecciones del año pasado y cómo ha ido afectando, incluso hasta hace poco, ¿no? El tema de los bloqueos y todo esto son factores que suman y que generan shocks en nuestra economía, ya sean a corto plazo, depende de cómo lo veamos, ¿no? Si lo queremos analizar a largo plazo, esto es una historia que viene desde hace mucho tiempo, muchos años, pero en este caso serían en un periodo actual, por así decirlo, son shocks exógenos. Bueno, entonces, según un reporte de Asoban, el mes de mayo ha caído la rentabilidad un 8% y la liquidez se ha visto afectada. Y esto ha sido afectado también, por ejemplo, ahora con el tema de las AFPs, que también está ligado al tema político. Eso entre varias cosas que se pueden mencionar. En los sectores afectados por el COVID, ya hablando en una cuestión económica, pero también afecta a los hogares y a la empresa, hemos tenido una afectación alta de un 34.8% del PIB en coste de factores, en lo que podemos ver en la tablita, que es en comercio, en el transporte, almacenamiento, hidrocarburos, y en el documento en escrito se va a poder observar más a detalle los porcentajes y el efecto. Luego está en una afectación moderada, lo que nos comentaba hace un momento Orlando, la electricidad, el gas, el agua, la intermediación financiera, las comunicaciones, la administración pública. Creo que en esto ha jugado un papel muy importante las medidas que ha implementado el gobierno, sobre todo en el tema de la electricidad y agua, por la subvención que ha habido los meses de cuarentena rígida. Y en cuanto a la afectación baja, a la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca y la industria alimenticia, que básicamente no han dejado de moverse, y gracias al tema de la inyección de capital y los préstamos también se han podido seguir moviendo. Bueno, y en cuanto al tema económico, podemos ver lo que comentaba también Orlando. Aquí tenemos una gráfica que dice el índice global de la actividad económica, y podemos ver cómo ha bajado, cómo ha variado en los últimos 3 meses, justamente por la cuarentena. Se observa claramente que el detenimiento de la economía se puede reflejar en las cifras, y realmente ha sido, bueno, es alarmante. Pero según lo que nos indican, bueno, según estudios, nuestra economía va a tener una forma, la crisis económica por la que estamos atravesando va a tener una forma de U, y eso es una de las cosas que voy a probar más adelante. En cuanto a la variación del Producto Interno Bruto, me pareció interesante compararlo con América Latina, porque nosotros hemos tenido un periodo de pre-bonanza hasta el 2004, del 2004 en adelante hasta el 2013 más o menos, un periodo de bonanza, y se podría decir que ahora a partir del 2014-15 estamos en un periodo de post-bonanza, en el que el papel del COVID está jugando algo determinante en lo que va a pasar a largo plazo. Podemos ver también aquí un gráfico sobre la incidencia de la pobreza en porcentajes, donde podemos ver la pobreza extrema y moderada, y la nueva serie que hay a partir de las estimaciones del 2016. Y también la tasa de desocupación y subocupación, que podemos ver de que ha crecido
considerablemente justamente debido a la paralización. Y ahí hay dos factores que son importantes y que el modelo los representa, que son las personas que están enfermas, bueno, las personas enfermas con COVID, que no pueden trabajar, afectan, y también las personas que no pueden trabajar porque el nivel de economía informal que tenemos es muy alto. Entonces, las personas que no pueden trabajar desde su casa, que es una gran parte de la población, y tampoco puede salir por la cuarentena estricta, se ve reflejada en esta tasa y ha sido preocupante. Bueno, sin más, y paso a la parte matemática. Esta es la parte del capítulo 3. En este modelo me he basado en papers de Revelo, Eichbaum y Travant, que son los dos que les mencioné al inicio, el libro de DSG en macroeconomía de Torres, y un modelo de Botero y otros, que es de la Universidad de Colombia. En cuanto al desarrollo matemático, que como decía Daniel, es extenso, básicamente esta es la estructura del desarrollo matemático. Está la modelación de los hogares, el modelo CIR, bueno, luego hacemos una modelación de la inversión, otra de las empresas, de la demanda de exportaciones e importaciones, de la oferta de las exportaciones, la restricción presupuestaria del gobierno y ciertos procesos exógenos. Finalmente el cierre fiscal. Aquí puedo mostrarles un poquito del desarrollo del modelo, donde podemos ver, por ejemplo, la modelación de los hogares, donde está la sustitución ocio-consumo, la ecuación de Euler, la función del consumo real, y bueno, el desarrollo es bastante largo, como decía Dani, y nos encontramos en el tema de ya aplicarlo, es como tener los ingredientes para ya empezar a armar la maqueta. Y en el módulo CIR está, por ejemplo, la participación de la población sana, enferma, el consumo real, porque todo esto se ve afectado, el consumo de las personas se ve afectado por la cantidad de enfermos, la cantidad de gente sana, porque justamente el trabajo también se ve afectado, etcétera. La modelación de la inversión, ahí podemos ver, por ejemplo, que perdón, ¿dónde está? Sí, en la modelación de la inversión vamos a aplicar la Q de Tobin y la ecuación de optimización dinámica de los inversionistas. Luego está la modelación de las empresas y la modelación de la demanda de importaciones, que básicamente... Wendy, ¿sí? Wendy, un favorcito, ¿nos puede mostrar su lámina anterior, por favor? Sí. Ya, ahí. ¿Cuántas ecuaciones son CIR? Son 7. Ya, gracias. Adelante, por favor. Ok. Bueno, entonces así se va desarrollando el modelo y he podido un poquito resumirlo en esta parte para concluir. Que en realidad DSG-CIR es como un complemento del convencional, porque si bien toma en cuenta a lo que incluye un modelo DSG, que son los hogares, las empresas, los inversionistas y el gobierno, y tomando en cuenta una economía abierta y pequeña, se aplica el modelo CIR por cómo, justamente como dice ahí, las interacciones económico-epidemiológicas afectan a la economía. Aquí podemos ver una matriz donde se puede calibrar los dos estados de sanos y enfermos mediante el proceso de Markov, y es una matriz de los estados de salud con coeficientes variables. Y estos son para reflejar justamente el proceso de contagio. Luego, ahí puse una fórmula que también explica bastante, que muestra cómo en el estado estacionario una porción constante de la población enferma o incapacitada, porque
hasta el día de hoy, desde el día 0, siempre han habido enfermos o siempre ha habido la tasa, el movimiento. No ha habido un solo día donde no haya habido, donde se haya acabado el COVID, por así decirlo, ¿no? Entonces, es una cuestión constante y se puede ver cómo se refleja esto a través de TC, que es sería la fórmula de la pandemia. ATC sub T es contagio, luego está S T sub 1, que sería la población sana, luego están los enfermos, y luego está el índice de distanciamiento, donde N es la efectividad. Bueno, luego también está esta parte del modelo, donde se puede ver la construcción de los flujos del ingreso entre los hogares, donde, por ejemplo, está el consumo óptimo, el consumo efectivo, el trabajo óptimo, el trabajo efectivo, donde está IPSIC, que eso sería el índice de consumo, y el SIN, que es el índice de trabajo, y se puede ahí determinar, por ejemplo, el shock de la productividad, que está después, que se determina por ejemplo, el shock de la productividad es sensible al shock de contagio y al shock de distanciamiento social. Entonces ahí se ve cómo dependen una de la otra. Gracias. Muchísimas gracias, Wendy. ¿Tenemos algún comentario al respecto? Daniel. No lo convoque a Daniel, doctor. Le digo a Daniel porque él también está haciendo una metodología similar, ¿no? Solamente Sí. que es de otra perspectiva. Sí, broma, era broma. Wendy, creo que es bastante impresionante el trabajo. Definitivamente, yo que estoy metido en los DHI me doy cuenta que esto es diferente de un modelo econométrico, porque un modelo DHI es como armar una maqueta con Legos, ¿no? Uno empieza desde abajo y lo va colocando cada cosita en su lugar, o sea, a diferencia de un modelo econométrico donde uno busca los datos y a veces el software ayuda mucho, ¿no? A hacer algunos ajustes como para que el modelo sea lo más meli posible. No sé si usted ha tenido la oportunidad o ha pensado ver cómo va a calibrar su modelo, porque hay un montón de variables que no sé si la va a tener para Bolivia. Sí, bueno, en realidad yo tengo gran parte de los datos, hay variables que no, y eso tengo que ver cómo lo voy a ajustar. Y sí, estoy viendo hacerlo en MATLAB. Creo que es un reto, pero hasta ahora el hecho mismo de la maestría en sí ha sido un reto, así que, bueno. Sí, Wendy, gracias, Daniel. Principalmente, digamos que el desafío en la macroeconomía y en la incorporación de los microfundamentos básicamente está en la incorporación de los modelos CIR o CIR, ¿no? Creo que esa es básicamente digamos, la nueva innovación disruptiva que existe de la pandemia dentro de una macroeconomía alternativa. Y como en algunas ponencias lo hemos realizado, lo que los economistas hemos aprendido con esta pandemia es a incorporar modelos epidemiológicos en modelos de análisis económico. Entonces, de igual forma, creo que una de las principales, los principales desafíos que existan en esta modelación, que matemáticamente es muy elegante y en el sentido de que involucra una estructura económica, ¿no es cierto? Básicamente en la calibración y en los parámetros CIR.
porque los resultados pueden ser muy diferentes según cómo se planteen los parámetros. La buena noticia es que con la evolución de la pandemia y varios meses, creo que se podría tener una afinación más precisa con relación a lo que ha ocurrido en Bolivia, ¿no? Y que ya hay varias estimaciones, CIR o CEIR. Ese es mi comentario. Bueno. Sí, doctor, muchas gracias. Y es verdad, ya hay varios trabajos interesantes. Muy bien, estimados. Entonces, todas las investigaciones realmente son de muy buena calidad y creo que todo es publicable, ¿no? Entonces, ya saben cuál es mi recomendación, que no sea solamente la culminación de que estamos egresando, sino pues esperamos que todos ustedes, yo estoy convencido que todos los que están aquí presentes y otros compañeros que no están, sí tienen altas probabilidades de titularse este año y bueno, pero eso ya responde a un objetivo, como les había señalado, personal, ¿no? Creo que esta es la última clase, ¿no, doctor? Esta es la última clase de la maestría, ¿cómo ven? Bueno, me hubiera gustado que Caramba. estuvieran todos acá, ¿no? Creo que ha sido un arduo trabajo, un arduo camino. Agradecerle por todos sus consejos y por sus enseñanzas en este tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Solamente a Wendy me olvidaba algo que se me fue, que en su documento incluya un esquema de cómo el CIR, de cómo el tema de la pandemia podría afectar en todo el equilibrio general, ¿no? Un poco así como lo presentó Daniel, un esquema de la familia, las empresas, cómo viene la enfermedad. Bueno, de hecho, el CIR tiene su propio esquemita, ¿no? Sí, pero De susceptibles, infectados, recuperados, ese esquemita. se podría hacer uno que lo incluya todo, ¿no? Que ponga... Así es. No se preocupe. Sí, eso es importante porque ese esquema visual también ayuda mucho a comprender el conjunto de ecuaciones, especialmente, digamos, para si usted lo publica en una revista, posiblemente existan lectores que no estén muy familiarizados con la metodología, ¿no? Entonces, para términos de comprensión. Ok, sí, doctor. Y acotando un poco a lo que decía Daniel, creo que si estuviéramos en el curso, no sé, habríamos ido a comprar salteñas o algo. Eh, y extraño un poco eso de los sábados. Y quiero agradecerle, doctor, por la paciencia, por todo. En realidad, en mi caso, realmente es una bendición, un regalo. La maestría, haber pasado por todo lo que hemos pasado. Y en mi caso, agradecida con usted y con todos los profesores que siempre han sido bastante accesibles y han entendido la situación de desventaja de algunos y aún así nos han enseñado y me siento realmente contenta, privilegiada y agradecida sobre todo. Muchas gracias Wendy por sus palabras, yo se los voy a hacer llegar a los profesores y bueno, hay que seguir adelante y bueno, esperemos de que esta experiencia que han tenido en la maestría de economía puedan ustedes ser fructíferas, ¿no? En su vida personal, pero sobre todo también en su productividad y también, también hay un campo nuevo que es la investigación, ¿no? Entonces creo que la aplicación puede tener diversos fines, desde la investigación aplicada, como también, especialmente para países como el nuestro, que aún necesitamos mucha investigación, especialmente para conocer efectos y sobre todo, ¿no? Tener cuantificaciones, que al fin y al cabo las cuantificaciones nos plantean escenarios y nos plantean valga la redundancia, posibles explicaciones de cómo funcionan las cosas. Sí, muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes y bueno, cerramos nuestra maestría en economía. Tienen, ya saben, hasta el 31 de agosto, hasta las 23:55 p.m. para subir a la plataforma Moodle la versión final de su documento. Y con eso es todo, amigos. Ok, doctor. Muchas gracias por todo, doctor. Gracias a ustedes, cuídense mucho, vamos a seguir en contacto. Gracias, Hasta luego a doctor. todos. Chao, chao a todos. Gracias, hasta Luego, chao, luego. chao. Chao. Hasta luego a todos. Chao, chao.